Hace prácticamente 3 años y algunos meses, cuando comenzó a tomar volumen e importancia todo el tema de la pandemia de COVID-19, no pude evitar recordar un pasaje que alguna vez había leído en mi Biblia. Les confieso que no me acordaba dónde estaba y tampoco en qué contexto, pero con la ayuda de una buena concordancia logré encontrarlo. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Claro, de inmediato yo no pude evitar pensar que cuando llegan momentos de crisis o de prueba, Satanás echa mano a una antigua estrategia suya que todavía le da muy buenos resultados, y que es la de enviar personeros suyos a los que podríamos denominar espíritus angustiadores, con la misión de socavar y de enfermar nuestras emociones y, como consecuencia de eso, hacer bajar nuestras defensas biológicas y ahí sí empujarnos al contagio de cualquier virus con todas sus consecuencias. Escúchame, esto no es nuevo, Quedará demostrado a partir de tu Biblia y la mía. Pero déjame decirte que todavía le sigue dando muy buenos resultados al que lidera el reino de las tinieblas. Hay tres salmos que en su contenido hacen referencia a estos angustiadores. El primero es el Salmo 7, cuando en el verso 6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Punto primero. Los angustiadores siempre actúan con furia, que es ira, que es violencia, que es crueldad. En suma, es maldad. Es maldad. El segundo es el Salmo 27. Y aquí leemos el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es decir, los angustiadores llegan a comer tus carnes. Es decir, para tomar derecho legal para atacarte y hasta destruirte, y si continúas dejándote llevar por tu carnalidad. Dios va a tomar el control de todo eso, pero en la medida que crucifiques tu carne. Y el tercer salmo es el Salmo 6. Y el verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esta obviamente, aunque no lo diga directamente, es la consecuencia emocional de la actividad de un espíritu angustiador o un espíritu de angustia. Hay un episodio muy vívido en el Antiguo Testamento que de alguna manera refleja, más que reflejar, resalta la presencia de estos personeros satánicos. Y está relacionado con el libro de Job. Nada menos, el libro de Job, quien, como todos saben, fue un personaje que vivió una tremenda prueba en medio de Dios y de Satanás, y que por esta causa
fue despojado de todos sus bienes y su honra. En el capítulo 19 y en el verso 9 dice Job: me ha despojado de mi gloria y quitado mi corona de mi cabeza. Vos sabés que esto no fue todo, pues después también le llegó una enfermedad. Y lo refleja en el capítulo 7 y verso 5 cuando dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Claro, todo lo que se describe es más que obvio que dejó a este pobre hombre sin esperanzas. Sin esperanzas. Y él lo cuenta en el capítulo 19 y verso 10, cuando relata: me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. No me digas que nunca te has sentido así en tu vida. Vos que me estás escuchando. ¿No me vas a decir que nunca te sentiste así? Y no solo eso, sino que por tu propia y por su propia reacción, Job, y uno mismo también, obstaculizó la respuesta divina. Y a eso lo dice en el capítulo 19 y verso 7, cuando casi grita: he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Podemos ver que se levantaron sus angustiadores en medio de sus amigos más íntimos, e incluso de su propia familia. Se desgarra él cuando lo dice en el capítulo 19 y verso 19. Dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces yo pregunto, o hago una pregunta a modo de introducción: ¿cuál es la tarea central de un espíritu angustiador? Claro, el verbo se conjuga solo, angustiar. ¿Y qué es lo que se angustia en una persona, en un hombre, en un ser humano, en una mujer? No es su espíritu, ya que en todo caso, el espíritu se abruma, se duerme o, como está escrito, se contrista, que tiene que ver con entristecerse. Tampoco se angustia su cuerpo, que a responder a acciones fisiológicas independientes no tiene una reacción determinada por causa de una angustia. Su alma es lo que mayoritariamente se angustia. Su alma. Y en el capítulo 19 y verso 2, Job lo expresa así. Dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Esto de paso te dice que algunas palabras pueden llegar a moler a un ser humano. Moler, ¿sabes lo que era? ¿No? Se molía el grano de trigo para sacar la harina, o sea, se lo pisoteaba, se lo machacaba. Bueno, eso es lo que puede hacer un ser humano con otro simplemente con palabras. Un alma angustiada, expresa de profundo dolor, y te digo, en muchos casos, al punto de llegar a aborrecer su propia vida. Mira, en el capítulo 3 de Job, y versos 10 y 11, él dice: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Fuerte, ¿eh? Fuerte, pero fíjate que sin embargo, este hombre todavía tiene capacidad de reacción. Y en un momento dado, se levanta en fe, con la convicción de que aquel que lo defiende y lo respalda, está activo y a su favor. Y ahí leemos en el capítulo 19, versos 25 al 29, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin
se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. También fuerte lo de él, se levantó en fe, en serio. Y de improviso, fíjate que la palabra justicia, con mayúscula la J, como me gusta ponerla cuando es divina, apareció en el oscuro horizonte de Job, y la ira de Dios se desencadenó en contra de sus angustiadores. Primeramente, Dios tiene palabras muy concretas y muy claras para con Job. Y luego, en el capítulo 42 y el verso 7, el hecho se refleja así. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pero vos fíjate que esto es acompañado por una actitud de Job relacionada con su capacidad de oración. Porque el verso 8 lo muestra de este modo. Dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Está mandando. Quiero que lo entiendas bien y que te pongas en lugar de Job, ¿no? Es decir, alguien te hizo la vida imposible, te arruinó, te machacó, te pisoteó. Y Dios está mandando a esa gente a que te vea a vos, para que vos ores por ellos, porque es la única forma que Dios podrá tener misericordia de ellos. No es una tontería esa, ¿eh? Hay que estar bien plantadito sobre tus pies de fe para reaccionar como Dios quiere que reacciones, ¿no? Este es el fin de la dramática historia, fin de un relato que hemos tomado de Job como base a partir del Antiguo Testamento para referirnos a algo que todavía sigue vivo y muy vigente en las vidas de muchos cristianos. Los angustiadores enviados por Satanás para demolerlos o para molerlos. El verso 10, sencilla y simplemente nos informa que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¡Wow! Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Alguien prestó bien atención al principio espiritual con una enseñanza muy fuerte que se encierra en el libro de Job? Porque se lo tiene como un poco como la bandera, como el estandarte del que le pasó de todo, pero es muy fuerte y es muy importante el ida y vuelta que hay en ese libro. Sugiero que lo leas. Si estás angustiada o angustiado por algo, si te están lastimando, te están ofendiendo, te están molestando, te están lo que sea, espíritus angustiadores que toman forma de personas naturalmente en tu vida, lee este libro. Te va a dar la salida en base a principios. Hay muchas promesas de fidelidad de parte de Dios para con su pueblo en los días de los angustiadores. El pasaje que te leí al principio de Apocalipsis 3:10, con el que comencé este trabajo, es uno, pero no es el único. Fíjate el Salmo 20, versos 1 al 4, es otro
texto con una palabra justa. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y finalmente, como sucede con tantos otros problemas o tribulaciones que existen en la vida de los hijos de Dios, tenemos el maravilloso, incomparable y casi único Salmo 91 en toda su extensión. Es válido puntualmente para esto, para la pandemia. Para cualquier otro tropiezo de cada hombre o mujer de Dios y para todo aquel que decida hacer lo suyo aceptándolo, creyéndolo como hecho y poniéndolo por obra desde la propia fe. El Salmo 91 no es un salmo más. Dice el verso 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver. Morar bajo la sombra del Omnipotente, te aviso, es estar protegido contra todo y contra todos los que tengan en tu contra. Pero tiene una condición previa que no siempre se trasluce en la lectura, porque a veces las lecturas se entienden o se escuchan de acuerdo al énfasis que nosotros le damos a cada parte del texto. Y eso sucede con aquellos que dice acá, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leído así es una cosa, pero si yo te digo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, te estoy mostrando que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, que es como decir, gente que jamás se sale debajo del paraguas divino, son los que van a tener esta bendición. Verso 2, Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros decimos que vamos a alabar a Dios y ahí salimos y decimos: oh Dios mío, yo te alabo. Está bien, Dios es bueno y acepta esa alabanza medio forzada y como buena. Pero déjame decirte algo. Alabar a Dios a conciencia es decirle esto que el salmista le está diciendo aquí. Esto es una alabanza. Aquí es donde Dios mora de manera permanente en cada uno de nosotros. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Eso es una alabanza o no? Me parece que va un poquito por encima del Señor te alabo, que está bien. Seguilo haciendo si te sale eso. Pero esto es una alabanza. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador ya sabés quién es. Su lazo, ¿sabés lo que es un lazo? Un aro que se hace con una cuerda, con un nudo, que es amplio, pero en el momento que te cae encima, a vos, un animal o lo que sea, la persona que lo arroja, tira de la cuerda, entonces el nudo, que es corredizo, hace que el lazo se ajuste y te puede servir como horca, te puede servir para dejarte quieto, te puede servir para dejarte prisionero. Bueno, ese lazo, que ellos utilizan con mucha habilidad, es un elemento que solo aguarda que le des la más mínima oportunidad y vas a quedar prisionero. Bueno, de eso se trata cuando se nos dice que no demos lugar, que no le demos ventaja, que no le demos ocasión, que no le demos posibilidades, chances, derechos legales. Y de la peste destructora creo que no necesito decirte demasiado. Todavía estamos con los cimbronazos de una peste destructora. Lo has visto, la has
olido y palpado, a lo mejor en tus cercanías y a lo mejor en vos misma o en vos mismo. Yo no sé si te afectó directa o indirectamente en algo, pero sí sé que afectó a millones de personas y entre esas a muchos cristianos. Peste. Pregunto, ¿por qué no habrán sido librados? Entonces, casi automáticamente me tengo que remitir otra vez al verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Habitas al abrigo del Altísimo? O andas por ahí cerquita y no termina de cerrarte todo. El verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vos sabés que a lo largo de toda mi carrera de creyente, si es que lo puedo decir así, he oído las comparaciones con todas las aves que puedas imaginarte respecto a ese amoroso cuidado protector de Dios. Yo no tengo la verdad absoluta, ni sé de alguien que la tenga, pero en lo que a mi sentir personal se respecta, respecto a esa ave, me quedo con el águila. No sé por qué, no te lo sé explicar, pero debe ser por todo lo que el águila significa y porque debajo de esas tremendas alas que tiene, creo que hasta un ser humano se sentiría seguro, ¿no? Escudo y adarga, mientras tanto, son más o menos la misma cosa y sirven los dos para detener todo tipo de dardo, flecha que sea arrojada en nuestra contra. Verso 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, verso 6, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos dos versículos, que en realidad constituyen una sola frase, un solo principio, forman la síntesis casi perfecta de lo que es un ataque satánico integral. Es decir, contra una persona, contra una familia, puede ser contra una ciudad o contra un país, da lo mismo. El terror nocturno es la presencia espiritual maligna inminente. La saeta siempre es el dardo diabólico, la flecha. La pestilencia es la enfermedad y los miedos que ella conlleva y la mortandad vendría a ser sus consecuencias. Entonces dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Claro, el que lea esto y entienda que es una especie de certificado de inmortalidad terrenal se equivoca. Te aviso, Si vos lees esto y pensás, entonces yo puedo hacer lo que se me ocurra, a mí no me va a pasar nada, estoy inmortal. No. Dios creó a un hombre con nacimiento, vida y muerte en esta tierra. Con una resurrección y vida eterna si acepta ser uno de sus hijos, pero con un derrotero global y similar para todos en este paso por la tierra. Y entonces lo que debemos leer en este verso es la posibilidad muy cierta que, si a Dios le place por alguna razón que compete a su soberana voluntad mantenernos con vida, podrá tranquilamente suceder todo esto que leemos y será normal conforme a su diseño. Y a esto lo ha vivido mucha gente. Y muchos lo han vivido, muchos de los que hoy son esas personas que vos escuchás o leés o lo que fuere, o simplemente compartís y te son de enorme bendición y te das cuenta que tienen unción y te bendicen, a lo mejor han pasado por este tipo de cosas de las cuales Dios los cubrió y los defendió, a lo mejor cuando eran niños, incluso recién nacidos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que tenía, no sabía dónde y qué, pero había visto, tenía cierta información que cuando fuera grande le iba a jorobar la vida, entonces trataba de liquidarlo de chico. Es como cuando nació Jesús y Herodes mandó matar a todos los niños recién nacidos.
El enemigo sabía que había nacido quién había nacido, lo que no sabía dónde ni cuál era. Entonces empezó a tirar palos para todas partes, a alguno le iba a pegar. No le pegó, más vale, Dios lo cubrió. A eso es lo que se refiere. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿De acuerdo? Pero esto no siempre sucede, ¿eh? No son pocos los cristianos que se han pasado toda su vida en escasez y en urgencias, esperando que a ese hombre rico, vecino suyo y delincuente, lleno de maldad por donde se lo mire, reciba su castigo de modo visible para que el pueblo de Dios reaccione y glorifique su nombre. Lo lamento, mi querida amiga, mi querido amigo, lo lamento mucho, pero no funciona así, ¿eh? No funciona así. Lo más probable, aunque resulte inentendible según nuestra manera de verlo, es que ese hombre multimillonario pase toda su vida, y de pronto hasta larga vida, disfrutando de su fortuna, y llegue a vivir, como te digo, una vida longeva, y se muera de viejo en su lecho cómodo y calentito. Porque déjame decirte que la recompensa a los impíos, de la que aquí se habla, no se produce en esta dimensión, se produce en la otra. Y en esa dimensión vos te vas a encontrar en un lugar de privilegio donde podrás verlo todo y comprobarlo todo. Pero hoy es imposible, porque de lo contrario, dada nuestra carnalidad humana, dada nuestra naturaleza caída, lo que exclamaríamos y expresaríamos con el nombre de justicia, en realidad sería venganza o resentimiento. Es muy fino, pero es posible. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa fiel, firme y vigente por los tiempos de los tiempos. Se activa y se cumple en cada situación en la que un hijo de Dios lo necesite y eche mano de ella. Sin embargo, como todas las promesas divinas, tiene un condicional que es inevitable, porque dice que no te va a sobrevenir ningún mal, ni tampoco plaga alguna tocará tu morada, siempre y cuando pongas a Jehová por tu esperanza, y no por tus habilidades, no por tu poder terrenal, no por tu dinero, no por tu inteligencia, ni mucho menos por tu posición o jerarquía dentro de la iglesia, Y después dice, y al Altísimo por tu habitación. Eso tiene directa vinculación con lo dicho y leído en el primer verso. Si tenés al Altísimo por tu habitación es porque estás morando a la sombra bajo el Altísimo. Esta es la máxima promesa de respaldo y cobertura que hay aquí para mi gusto. Y se ha convertido en un verdadero clásico de los clásicos de las declaraciones de victoria, este salmo y estos dos versos. Pero cuidado, mucho cuidado, porque se necesita el cumplimiento de la primera parte para que se active y sea efectiva la segunda. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sabe que esto no ha sido siempre bien entendido? Y encima ha sido mucho peor ejecutado. ¿No dice la palabra que tenemos poder y autoridad para resistir en el día malo, echar fuera demonios y pelear la buena batalla? ¿No dice eso? Y si dice eso, entonces ¿por qué aquí se nos da a entender que deberemos esperar con confianza que Dios envíe a sus ángeles en nuestro auxilio, lo que nos estaría dando a entender que por nosotros mismos no podríamos salir victoriosos? ¿Por qué? Simple. Porque aquí no estamos hablando de demonios. Porque aquí no estamos hablando de demonios, sino estamos hablando de espíritus humanos en oposición. Y a un espíritu humano es accionado por la decisión voluntaria de un hombre
contra la cual Dios no puede accionar porque su propio diseño le impone respetar la voluntad y el libre albedrío de su creación. Sin embargo, los ángeles ministradores sí pueden frenar esa actividad humana y someterla al señorío de Cristo. Pero no lo hará el hombre, lo harán los ángeles. Así está escrito. Verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, para darte un aporte en este verso, tuve que consultar a una gran cantidad de versiones bíblicas, porque si bien el contexto parece claro y tiene que entenderse como de ayuda total por parte de los ángeles, en lo conceptual a mí no me quedaba muy claro si ellos nos llevarían en brazos, como alguien lo pudo haber entendido y enseñado, o tomándonos de la mano. Una vez más, la historia del enceguecido Saulo de Tarso entrando a Damasco, luego de haber sido derribado, se repite. Lo que se nos dice aquí, por mayoría de interpretaciones, es que esos ángeles nos tomarán de la mano y nos guiarán por senderos seguros para que no suframos tropiezos, lastimaduras o magullones. La metáfora se impone, pero es tan clara que no necesita ser explicada. Verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro de león y al dragón. Yo quiero que lo entiendas con claridad. Hollar, así lo pronuncian, así se pronuncia si se habla bien español. Lo que pasa es que yo hablo argentino. Hollar en el idioma español y según uno de sus buenos diccionarios tiene 3 acepciones: pisar, dejar huella, comprimir algo con los pies, humillar, despreciar. Son más que contundentes estas expresiones. Nos dice que hollaremos al león, al áspid, que es la víbora, la serpiente, al cachorro de león y al dragón. Para mi gusto, 4 expresiones de un mismo personaje, Satanás, aunque en sus diferentes etapas como imitador. ¿Se entiende? Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Otra vez manifiesta 2 promesas de protección y de respaldo, pero otra vez, para ambas, pone 2 condiciones ineludibles y no excluyentes. Empiezo de atrás para adelante. Serás librado de todo mal y serás librada o librado de todo ataque, pero si sos capaz de poner todo tu amor en Él. Y serás puesto o puesta en alto, pero si sos capaz de conocer su nombre, que de ninguna manera significa leer sobre su historia o capitalizar información sobre sus hechos, sino sencillamente, como ya ha sido enseñado tantas veces, tener intimidad con Él, ser uno en los 2. Verso 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. No son pocos los cristianos que todavía suponen que invocar a Dios es mencionarlo, ¿qué te digo?, en alguna conversación cotidiana con amigos, o sencillamente nombrarlo cuando decimos hasta mañana si Dios quiere, o nos encontramos si Dios lo permite. Esto no es invocar a Dios. Esto es una muletilla religiosa tradicional. Invocar, según la lengua española, es llamar o dirigirse a un ser sobrenatural, acogerse a una ley o costumbre, exponerla o alegarla y mencionar algo o a alguien que favorezca. Entonces, invocar a Dios es una expresión que nos queda al borde del clamor. Allí es donde Él responderá y hará todo eso que se menciona en el verso. Verso 16.
Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es el último verso de este maravilloso salmo profético y de combate. Las dos cosas. Con todos los elementos que hemos estado examinando verso a verso, con todas esas condiciones que pone aquí cumplimentadas, entonces Él hará esto que te promete en este último verso. Te saciará de larga vida. Es como decirte que te hará vivir tantos años que te morirás el día que definitivamente ya estés saciada o saciado y hasta cansada o cansado de esta dimensión y empeces a desear estar y habitar en la otra, que es la eterna. Allí será donde vendrá cara a cara y te mostrará lo que realmente era la salvación y no lo que la mayoría de nosotros creía o pensaba que era. A mí se me ocurre una sola cosa: así sea, para su bendita gloria y honra. Digo todo esto para no decir el amén clásico y tradicional, ¿no? Pues sabe que muchos de nosotros, o a lo mejor todos, vemos al dolor de una manera muy negativa. Sabemos que el dolor insoportable es una fuente entre otras cosas, de profundo miedo, de preocupación o de inseguridad. Incluso en este momento, alguno de ustedes puede estar sufriendo algún tipo de dolor, ya sea emocional o físico, incluso espiritual también. Algunos están sufriendo de dolores emocionales, a lo mejor sienten el dolor de un corazón roto, o la depresión, o la inseguridad, o la preocupación, el miedo, o la vergüenza, la culpa y o la soledad. Algunos están sufriendo de dolores psicológicos, o sea, mentales, sintiendo el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo o no haciendo en sus vidas, y preguntando por qué Dios está permitiendo ese dolor en sus vidas. Algunos están atormentados por recuerdos de dolor o de remordimientos. Otros están sufriendo por la incertidumbre de su futuro. Otros están sufriendo de dolores espirituales, sintiendo el dolor del vacío, de la falta de sentido, de la falta de propósito y la insatisfacción en la vida. Algunos hasta pueden haber gritado: por favor, no más, basta, no quiero seguir así, basta. Viendo todo el dolor que plaga nuestras propias vidas y a nuestro alrededor, ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? Ese es el trabajo de un espíritu angustiador. Pero ánimo, ánimo, porque hasta en la noche más oscura brilla una luz. Existe una enseñanza falsa que es proclamada todavía en muchas partes y viene del Evangelio de la Prosperidad y es muy siniestra porque casi suena como verdadera. La falsa enseñanza dice esto, escucha con atención: Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Si esta enseñanza es cierta, entonces los primeros beneficiarios de esto deberían haber sido los 12 apóstoles de Jesús, o por lo menos 11 de ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó con esos apóstoles, con los 11? Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, Santiago fue apedreado y golpeado hasta la muerte. Todos los apóstoles murieron con bastante dolor, a excepción de Juan, que se hizo cargo de María, la madre de Jesús. Me parece que quienes proclaman esta enseñanza falsa creen que Jesús no sufrió ni murió por sus apóstoles, sino por la humanidad, lo dicen así de una manera abarcativa y no muy bien explicada. Si no vemos cómo el dolor y el sufrimiento hasta pueden ser usados por Dios para bien en nuestras vidas, va a ser muy fácil
culpar a Dios, rechazarlo y posiblemente morir en la amargura. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, va a ser muy difícil entender cuando Santiago dice: tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. O cuando David dice: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. O cuando Pablo dice: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros dolores y sufrimientos? Dar gracias a Dios en primer término por la oportunidad de vivir esa prueba y luego, tomando toda la autoridad de la que somos poseedores en Cristo Jesús, embestir contra esos espíritus visibles y ordenarles que se sujeten al señorío de Jesucristo. Proclamar la victoria de la luz por sobre la oscuridad y decretar la derrota de las potestades que vienen en nuestra contra. Eso es utilizar de manera correcta las armas que ya tenemos, que ya nos fueron dadas, para que las usemos. ¿Para qué se le da un arma a un soldado? Para que la limpie, la guarde, la mire y la alabe, hable bien de ella, pero que llegado el caso, el enemigo hace lo que quiere con él porque no se atreve a usarla. ¿Eso es un soldado? Creo que vamos a tener que aprender un montón de cosas, y entre esas, a defendernos de los espíritus angustiadores. La Iglesia en conjunto va a dar un enorme paso de victoria cuando lo logre de manera casi, te digo, cotidiana, porque entonces ahí el enemigo va a tener que cambiar la estrategia y eso va a dar un tiempo bastante importante a favor nuestro. Mientras tanto, todavía esos espíritus están teniendo algunas victorias en algunas pequeñas o grandes batallas, y eso retrasa todo lo que tenemos que hacer aquí como misión. Para eso compartí esto hoy, titulado El ámbito de las angustias, porque es un ámbito, y en ese ámbito es donde está la guerra. Y mi amiga, mi amigo, vos no viniste aquí a pasarla bonito. Vos viniste aquí a cumplir con algo que Dios necesita, quiere, demanda, o te dio como misión que lo hicieras. Así que bueno, agarrar el escudo, agarrar el yelmo, todo lo que sabemos, y dale para adelante, porque para eso estamos aquí. No para ir una vez por semana a un lugar, sentirnos bonito, darle la mano y saludar y un abrazo a cada uno que nos encontremos y después pasar una semana como se nos da la gana. No es así. Si aceptaste ser un hijo de Dios, mínimamente tenés que vivir como un hijo de Dios. Dentro de lo que la naturaleza humana permite, con todos los errores que tenemos, sí, de acuerdo. Pero con el intento permanente, día a día, momento a momento, de vivir conforme a lo que somos. Y somos hijos de Dios. Dios te bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere. Amén. Dios te bendiga.